del cóndilo femoral y también del cóndilo tibial, además también en la rótula, y también se encuentra en la parte anterior del fémur, en la zona patelar. Vamos también a reconocer dentro de la anatomía de la rodilla lo que son los meniscos. En estos meniscos vamos a poder observar que son estructuras fibrocartilaginosas que se encargan del amortiguamiento de lo que es entre el contacto entre el fémur y también la tibia. Vamos a ver que el menisco interno va a tener una forma de una C, que es la que vemos en la parte izquierda, y en cambio el menisco externo va a tener una forma como de O, que va a estar en la parte derecha de la imagen. Pásale, Feli, por favor. Ya. Ahí podemos observar que va a estar separado el ligamento colateral lateral del menisco por lo que es el tendón de músculo popliteo. Pásale, por favor. Ya. Tal vez puedo tomar el control para poder señalar. Dale. A ver si se ve. Ya. Entonces, como podemos observar, vamos a hablar en la parte del reforzamiento, estructuras que son los ligamentos. Vamos a observar lo que es el ligamento cruzado anterior, y tanto el anterior como el posterior van a ser estructuras extrasinoviales, y también van a ser lo que son, van a ser intracapsulares. No sé si pueden ver mi mouse. Sí se ve. ¿Sabes? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ya, entonces como podemos ver, tenemos esta membrana sinovial que no va a estar en lo que es englobando a los ligamentos, tanto al ligamento anterior como al ligamento cruzado posterior. Pero sí la membrana fibrosa, por lo tanto va a ser intracapsular, pero va a ser extrasinovial también. Entonces vamos a observar que en lo que respecta al ligamento cruzado anterior, va a encontrarse en lo que es la superficie preespinal, que también le conocen como el área intercondílea anterior, y va a insertarse en lo que es la cara medial del cóndilo lateral del cóndilo femoral. Vamos a tener también observar que lo que es el ligamento posterior. En el ligamento posterior, en cambio, este se va a encontrar en la superficie retroespinal, que se la conoce como la intercondilia posterior, y se va a insertar en lo que es la cara lateral del cóndilo medial del fémur. De igual manera, es muy importante el ligamento cruzado anterior porque este limita la hiperextensión, y en cambio el posterior porque limita la hiperflexión. También vamos a encontrar lo que es el ligamento transverso, que es en cambio el que va a unir lo que son los cuernos de lo que es los meniscos. De igual manera, es muy importante lo que es los ligamentos colaterales. En este caso vamos a hablar del ligamento colateral lateral y el ligamento colateral medial. Cuando hablamos del ligamento colateral lateral, este va a estar desde lo que es el epicóndilo lateral hasta la cabeza del peroné. Y en cambio, cuando estamos hablando del ligamento colateral medial, este tiene una importancia, ya que cuando hay un daño de este ligamento, el colateral medial, o también llamado tibial, va a haber también asociado un daño de lo que es el menisco. Entonces, además de eso, vamos a encontrar lo que es el ligamento patelar. El ligamento patelar es una continuación del músculo del tendón del cuádriceps, y también vamos a encontrar lo que son el ligamento oblicuo. En este caso, el ligamento oblicuo va a estar por encima de lo que es el tendón del músculo popliteo, y se va a estar extendiendo hacia lo que es la cara posterior de la articulación. Que es importante de lo que es este ligamento, que, que en el caso que nosotros estemos hablando ya del ligamento popliteo oblicuo, este nos va a resistir lo que es la hiperextensión de la pierna y también la rotación lateral. Vamos a tener también que otras estructuras muy importantes, que en este caso son las bursas. Vamos a tener la suprapatelar, que es por encima de la rótula, la prepatelar, que es sobre la rótula, y la infrapatelar, que en cambio va a estar sobre y profundo al ligamento rotuliano, que como podemos observar en esta imagen,
No sé si se pueda observar, aquí tenemos, aquí se encontraría el ligamento rotuliano y los números 7 corresponden a las bursas infrapatelares. Ya. Ya dentro de la fisiología que podemos reconocer es que esta es una articulación sinovial, tiene una amplia gama de lo que son movimientos y va a estar dándose en lo que es el eje horizontal y también va a tener lo que son rotación interna y externa. Pero ojo, esta rotación interna y externa solo se va a dar durante la flexión, ya que como sabemos hay estructuras que van a impedir que se dé esta rotación dentro de lo que es la extensión, como son los ligamentos colaterales y también los ligamentos cruzados. Entonces, este movimiento de rotación va a ser dado por un movimiento de la tuberosidad de la tibia, debajo del menisco y de los cóndilos femorales. Ya. Algo importante dentro también de la fisiología es que vamos a tener este cierto grado de lo que es valguismo, en lo que podemos observar que la rótula va hacia adentro. Pero esto es fisiológico, ya que el fémur no es, el eje del fémur y el eje de la tibia no van a estar alineados, sino que van a tener un ligero ángulo obtuso hacia afuera y de esta manera es lo que le permite también la estabilidad dinámica de esta articulación. Ya, entonces este ángulo se llamaría el ángulo femorotibial, que como les comentaba era un ángulo obtuso. Dentro de la estabilidad dinámica, aparte de la estructura ósea que estábamos comentando, también tiene importancia lo que son los ligamentos. En este caso tenemos el ligamento cruzado anterior, que va a evitar el desplazamiento hacia adelante, y el ligamento cruzado posterior, que en cambio evita el desplazamiento hacia atrás. De igual manera tenemos otros ligamentos importantes, como es el ligamento lateral externo, que impide la desviación hacia adentro, y el ligamento lateral izquierdo, que en cambio va a impedirnos la desviación hacia afuera. Además de eso, es importante, ya que cuando hay una energía cinética y hay una detención abrupta, se va a necesitar, aparte de todo este tipo de estructuras que les estaba comentando, otras fuerzas estabilizadoras adicionales, como son el peso del cuerpo y también las cadenas musculares, que le van a dar una mayor estabilidad. En los tipos de lesiones, van a haber varios tipos de mecanismos y según este tipo de mecanismos se va a ver afectada las distintas ligamentos que van a haber. Entonces, por ejemplo, cuando se refiere a una semiflexión, también un valgo forzado, es decir, la rótula se va hacia adentro y hay una rotación externa de la tibia, entonces ahí va a estar comprometido lo que es el ligamento lateral interno, el ligamento cruzado anterior y también va a haber ruptura del menisco interno, ya que como comentábamos, el ligamento lateral interno por su asociación anatómica también va a estar asociado cuando se lesiona también una lesión del menisco. En este caso, este tipo de lesión también se la conoce como la triada maligna o de Donoghue, que como les comentaba era la lesión del lateral interno, del cruzado anterior y también del menisco interno. Tenemos también otro tipo de mecanismo que es la ligera flexión, un varo forzado y la rotación interna de la tibia. En este caso se va a en cambio ver afectado el ligamento cruzado anterior, el ligamento lateral externo y también una ruptura del menisco interno. Además también hay otro tipo de mecanismo que es la extensión y el valgo forzado. Y en este caso sería el ligamento lateral interno y secundariamente el ligamento el cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Cuando tenemos en cambio una extensión y varo forzado, en este caso va a haber lesión del ligamento posterior y del ligamento cruzado anterior, además del ligamento lateral externo. También otro tipo de lesión que en cambio es en el plano frontal. Y hay dos tipos. Cuando es un choque directo, pero es en la zona anterior. Como sabíamos, el ligamento cruzado posterior impide lo que es la hiperflexión. Entonces, al haber un choque directo hacia la cara anterior, la fuerza va a empujar hacia adelante. Por tanto, va a haber una lesión de este ligamento. Y en cambio, como decíamos, el ligamento cruzado anterior impide esa hiperextensión. Si se da una hiperextensión forzada, se va a lesionar este ligamento. Van a haber 3 grados de lo que es la lesión. En el grado 1 va a ser una simple distensión del ligamento. El grado 2, en cambio, va a ser una ruptura parcial de este ligamento,
pero ya un grado 3 ya es mucho más complejo y es una ruptura total del ligamento, y también también se puede dar la avulsión de su inserción ósea, es decir, que aparte de que el ligamento se lesiona, también se lleva parte de lo que es su inserción, donde se inserta parte del hueso. Ya, respecto a los meniscos, vamos a tener que es muy importante la anatomía de estos, ya que tienen una zona externa que va a ser vascularizada y una zona interna que en cambio no va a ser vascularizada. Y la importancia de eso es que en la zona externa hay la posibilidad de cicatrización, y según esto se van a dar diferentes tipos de manejo, según dónde es la zona afectada. Eh, este tipo de lesiones del menisco como tal no representa tanto afectación dentro de la articulación, pero lo que sí es importante saber es que nos va a dar el riesgo de la artrosis, es decir, que se van a desgastar los cartílagos articulares tanto en la parte del fémur como en la tibia. Vamos a ver que las causas de este tipo de lesión de los meniscos se puede dar por los esguinces o por una sobreutilización de la articulación en el que el paciente no se da cuenta de los traumatismos, ¿no? Se puede presentar estos meniscos, las lesiones como grietas o como desgarros, que en este caso se va a presentar un dolor. Además de eso, puede también presentarse lo que son derrames, que van a hacer que se hinche la rodilla y no va a permitir lo que es la extensión normal de la articulación. Tenemos que no únicamente las lesiones van a ser traumáticas, sino que también se pueden dar por la parte del envejecimiento, y en este caso la característica es que va a ser un dolor interno progresivo y cíclico. Además de esto, si es que tenemos un diagnóstico difícil, se realizará una arteriografía o una resonancia magnética que nos permite ver de mejor manera lo que son ligamentos y meniscos. Ya. Respecto al mecanismo en el cual se da la ruptura del menisco, esta va a ser susceptible tanto a la compresión como a la tracción, o también ambas. Y el mecanismo más común va a ser lo que es el soportar el peso propio más un mal movimiento que se haga. En este caso sería o una flexión o una extensión más la rotación que va a ser forzada. Entonces ahí va a haber un daño de lo que es la estructura del menisco. ¿Cuáles van a ser los síntomas? Tenemos que entre los síntomas se encuentra el dolor, que al inicio no va a encontrarse en una ubicación definida, pero con el tiempo va a localizarse ya en la zona posterior. Además de eso, también vamos a tener lo que son antecedentes traumáticos, que en este caso son cuando ha tenido actividades que requieran lo que es una acción muy brusca o una acción violenta. De igual manera, se puede presentar lo que es derrame sinovial, que esto se da en respuesta a la lesión del menisco y por aumento de la presión en la rodilla. Tenemos también lo que es un bloqueo, que es la incapacidad en la extensión, y hay dos tipos: el antiálgico, en el cual el tejido se va a retraer, y el otro tipo de bloqueo va a ser por derrame hemorrágico. Tenemos también otro tipo de síntomas, que es el chasquido, y esto se debe al desplazamiento del cóndulo de la superficie irregular del menisco. Hay varios factores que van a favorecer a lo que es la rotura. En este caso tenemos la laxitud ligamentosa, en el que es de especial importancia lo que es en la extensión. Tenemos también la insuficiencia muscular, porque la rodilla va a quedar desprotegida. También lo que son hábitos laborales, ya que en algunos trabajos mantienen lo que son posturas en flexión, por tanto va a ser también un riesgo. Además de eso, también la desviación de las rodillas en valgo, en este caso va a haber una compresión en la zona externa del menisco, o una desviación de la rodilla en varo, que en este caso va a ser una compresión en la zona interna del menisco. También otro factor importante va a ser lo que es la obesidad, ya que como sabemos en estas zonas sirven para amortiguar, y la obesidad va a hacer que incremente el peso que las rodillas van a tener que soportar. Además de eso, también tenemos los esfuerzos violentos, en este caso los deportes, y también lo que es el desgaste del menisco. Vamos a tener que dentro de las lesiones del menisco, en el diagnóstico de tratamiento, vamos a revisar lo que son los antecedentes traumáticos que haya tenido el paciente, la exploración física. En este caso hay maniobras en las cuales vamos a realizar la flexión de la rodilla y la rotación, y si presenta dolor, entonces ya nos sugiere una lesión del menisco. Los síntomas que ya les comentaba anteriormente, y además de esto hay otras pruebas complementarias. En este caso la resonancia magnética es la más fiable para este tipo de observaciones.
Dentro del tratamiento general es importante lo que es el frío local. Este va a ser dado en las primeras 72 horas, pero no debe ser directo sobre la piel, ya que podríamos causar una quemadura por congelación. Y esto se debe hacer cada 20 minutos, cada 2 horas. Respecto, en cambio, a lo que es el reposo, se toma entre 24 y 48 horas. El vendaje debe ser compresivo, elástico, no rígido, para no comprometer lo que es la circulación. Debemos también mantener la extremidad elevada, que el pie esté a un nivel más alto del corazón. Y también ante presencia de lo que es el derrame, se debería realizar el masaje con hielo. Ya, respecto al tratamiento, dependiendo de la zona, como les comentaba, el menisco tenía una zona externa que era vascularizada y una zona interna que no era vascularizada. En la zona que es vascularizada va a necesitar un reposo de 7 a 10 días. Se va a necesitar lo que son evitar las posiciones máximas de flexión y extensión. En ciertos casos hay periodos de descanso que son de 20 días hasta el mes y medio en caso de que sean deportistas. De igual manera, hay lo que es la compresión de los bordes del menisco, que es el pinzamiento, como se le conoce, y en estos casos se debería realizar una recuperación de 10 a 15 días. Cuando hablamos de una zona no vascularizada, que es la zona interna del menisco, es similar a los dos primeros puntos que comentábamos en la zona vascularizada. También es importante saber que como la zona no es vascularizada, en este caso el manejo es diferente. En el anterior el manejo podría ser con suturas, pero en cambio en este va a ser la resección. Pero siempre se trata de evitar eh, sacar la menor cantidad de lo que es el volumen del menisco. Es importante saber también que si se carece de menisco, esto va a acelerar lo que es la artrosis. Y hay otras terapias también que están en estudio, que son los implantes de menisco, pero son ciertamente controvertidos, además de que una de sus indicaciones es que tiene que ser en menores de 50 años. Bueno, continuando con los ligamentos, sigue por favor. Felipe. Listo. Bueno, continuando con los ligamentos, en sí, bueno, el ligamento cruzado anterior está constituido por fibras elásticas situadas en medio de la rodilla y tendidas entre el fémur y la tibia. Bueno, en sí la orientación de las fibras explica que, bueno, en sí la función esencial, ¿no? De impedir que la tibia avance con respecto al fémur y también así como la rotación de la rodilla, ¿no? En sí el ligamento cruzado anterior tiene la función de estabilizador de la rodilla y las rupturas de estos ligamentos pueden ocurrir después de algún accidente haciendo algún tipo de deporte, estos deportes que generan mucho impacto, que pueden ser los deportes como el fútbol, el esquí, el salto, el combate, deportes donde hay mucha fuerza, donde se pueden lesionar estos ligamentos, ¿no? Aunque también pueden ocurrir algunas lesiones en algunos tipos de circunstancias en la que la rodilla es sometida a alguna torcedura muy fuerte. En sí, bueno, el ligamento que se rompe con mayor frecuencia es este, que sería el ligamento cruzado anterior, pero también pueden haber otros ligamentos alterados en ciertos tipos de accidentes, ¿no? Como pueden ser los ligamentos laterales, ligamentos cruzados posteriores. Bueno, en sí estos también pueden afectar a los meñiscos, ¿no? Pueden presentar lesiones en los meñiscos, ya que después de una ruptura de un ligamento cruzado, en sí la relación es como un poco más amplia, ¿no? Si hay un ligamento cruzado anterior lesionado, hay también la posibilidad de que los meniscos se puedan, se puedan lesionar ya que, o sea, bueno, en sí el impacto, bueno, lo que genera la ruptura de un ligamento, perdón, la lesión de un ligamento cruzado anterior, genera una inestabilidad, entonces esto pues implica, ¿no? Que los meniscos o los cartílagos tengan mayor riesgo también de artrosis, que generan pues, que son generados, ¿no? Por ese tipo de lesiones. Sigue, por favor.
Bueno, ¿cómo se produce la rotura del ligamento cruzado? En sí, el mecanismo de una ruptura se fundamenta en un cambio brusco de la dirección de la rodilla al desacelerar de una manera súbita. Un ejemplo de estos es cuando hay un mal apoyo en una de las extremidades o cuando se genera un salto con mucho impacto y bueno, esta genera una fuerza muy brusca en los ligamentos y bueno, aquí se generarían, ¿no?, las lesiones. Algunas de los síntomas que se pueden presentar dentro de estas lesiones, bueno, con una ruptura del ligamento, se podría oír o se puede sentir un chasquido en el interior de la rodilla. También puede aparecer una inflamación, puede ser moderada o severa. La dificultad para apoyar la extremidad. También la limitación para doblarla o estirarla. Esto normalmente es provocado por el dolor que se genera en estas lesiones. Eh, Ante también una exploración de rodilla, el paciente pues, puede sentirla un poco adolorida, ¿no? También no poder mantenerla, perdón, estas los mantienen mucho en una semiflexión. Y bueno, también la impotencia funcional a la marcha, ¿no? Que serían los signos y síntomas más característicos de esta. Sigue, por favor. Bueno, para el diagnóstico en sí, cuando se generan estas rupturas de los ligamentos, pueden presentarse algunos signos positivos, ¿no?, al momento del examen físico. Uno de estos puede ser el signo del cajón anterior, en el caso de una ruptura del ligamento cruzado anterior, o la del cajón posterior, en el caso de que sea una ruptura del ligamento cruzado posterior. Es muy importante también como describir que en la presencia de una lesión del ligamento cruzado anterior agudo, el signo del cajón anterior puede ser negativo y estos también puede ser necesario realizar algunas otras pruebas como para confirmar este diagnóstico, ¿no? El examen radiológico en 2 planos también permite descartar la existencia de algunas fracturas o arrancamientos óseos a nivel de la inserción de los ligamentos. Y para una correcta también valoración se puede pedir una resonancia magnética, pero se debe tener en cuenta que al momento de producirse la lesión y en ciertas ocasiones, debido al hematoma interno que puede ocasionarse, se hace muy difícil ver de forma correcta el estado de este ligamento. En sí, bueno, el diagnóstico inicial por lo general es como un poco dificultoso debido al dolor y a las posibles lesiones combinadas y asociadas a las lesiones meniscales que pueden ser muy frecuentes en las lesiones también o sea, lesiones conjuntas, ¿no?, asociadas con el ligamento lateral interno y el menisco interno y junto con el ligamento anterior, ligamento cruzado anterior, estas forman la triada, ¿no?, que es una eh, patología muy temida por todos los deportistas, también por los traumatólogos, debido a que esta tiene una recuperación muy, tiene probabilidades de recuperación muy bajas. La evolución natural, bueno, de la ruptura del ligamento va a conllevar pues a una inestabilidad crónica, ¿no?, de la rodilla. También provoca que el paciente pues tenga una sensación de inseguridad, le impide la actividad deportiva y pues también limita muchas actividades de la vida del paciente, ¿no? Sigue, por favor. Bueno, para el tratamiento no quirúrgico existen algunas situaciones en las cuales pues es recomendable o bueno, se considera como imprescindible, ¿no?, la intervención. Entonces, para estas situaciones podemos describir algunas cuando se tratan de personas mayores y con un nivel pues de exigencia física muy bajo, cuando presentan un grado mínimo de inestabilidad de la rodilla, cuando hay inexistencia de las lesiones asociadas, eh, cuando, bueno, esas sí son situaciones en las cuales no se recomienda un tratamiento quirúrgico, pero el paciente debe estar sometido también a ciertas intervenciones, los cuales le implica pues que el paciente tenga la capacidad de cumplir con un programa de rehabilitación prolongado, pues enfocándose a un reforzamiento muscular, ¿no?
También el uso de la rodillera estabilizadora para realizar determinadas actividades, ya sean deportivas o simplemente, pues, si es que el paciente lo desea, para caminar o para trotar, cualquier tipo de actividades diarias que el paciente realice. Y la última sería probablemente, pues, cambiar el nivel y el tipo de actividad deportiva en el caso de que la persona o el paciente lesionado tenga una exigencia muy alta en los deportes, ¿no? Sigue, por favor. Bueno, con respecto al tratamiento quirúrgico, en sí, bueno, las opciones de cirugía pues van variando, ¿no?, a lo largo de los años, pero actualmente se mantiene un patrón ya establecido y pues es un patrón muy generalizado, ¿no? Algunas de las técnicas utilizadas, pues, o sea, en los principios se usaban las plastías artificiales, ¿no? Pero actualmente estas ya están en desuso. Eh, Otras de las técnicas es el autoinjerto, pero esta tiene dos opciones, ¿no? Ya sea las plastías hueso, tendón, hueso, que estas se generan a partir del tendón rotuliano, que son obtenidas del extremo inferior de la rótula, también del tendón rotuliano y, bueno, de la tuberosidad de la tibial anterior, ¿no? Pero bueno, en sí esta zona donde se obtiene el injerto se puede, o sea, tiene una capacidad regenerativa muy buena y al año de haber tomado este injerto, pues ya va a presentar las mismas características que tenía anteriormente, ¿no? El otro tipo de autoinjertos son las plastillas obtenidas de los tendones que están situados en la parte posterior de la rodilla. Estos son los denominados, pues, la pata de ganso. Bueno, como tercera opción de tratamiento quirúrgico están los aloinjertos, que estos en sí son tendones obtenidos a partir de cadáver. Bueno, en sí estos, pues en sí como los efectos, ¿no?, que provoca la extracción de las fibras de un tendón de una propia persona, que serían los autoinjertos, que pueden ser sangrados, inflamación, alteración de las estructuras pues, afectadas. En sí, esta técnica de los aloinjertos es una opción como futurista, ¿no?, con grandes posibilidades. Sigue, por favor. A ver, Ya. antes de que pasen de este tema, Juan Sebastián, algo muy importante en cuanto a las lesiones del ligamento cruzado es el hecho de que los pacientes en realidad no siempre llegan con dolor, a menos de que sea un trauma agudo, que me caí recién y obviamente tuve una lesión del cruzado y ahora presento inestabilidad. Sin embargo, lo novedoso de este tipo de lesiones es que el paciente no viene con dolor o no viene por el dolor, sino por el signo de inestabilidad que mencionó Juan Sebastián. La inestabilidad de rodilla, en realidad lo que el paciente refiere es, estoy subiendo, bajando gradas y siento que la rodilla me falsea. O cuando hago deporte, siento que la rodilla no me da el suficiente soporte y pues tengo esta sensación de banda o esta sensación de inestabilidad. Entonces, cuando tenemos este tipo de lesiones, lamentablemente los pacientes ya vienen prácticamente con lesiones crónicas. Cuando son lesiones parciales, es decir, el cruzado se rompió solamente parcialmente, no todas sus fibras, en este caso sí vienen con dolor los pacientes. Dentro de las opciones terapéuticas que ha mencionado Juan Sebastián, de hecho sí, el autoinjerto es lo más utilizado. ¿Por qué el autoinjerto es lo más utilizado? Porque al tener un tejido autólogo, un tejido propio del paciente, que se lo puede tomar sea del tendón cuadricipital, sea del tendón rotuliano o de los más comunes que son los isquiotibiales, la ventaja de este tipo de tejidos es que el paciente tiene una recuperación mucho más pronta, la propiocepción es más fácil para el paciente, es decir, después de colocado el injerto, es más fácil que este paciente se adapte a este injerto, ¿ok? Entonces la opción actualmente en boga es el autoinjerto, que si bien también tenemos aloinjertos cadavéricos en el caso de que tengamos a un paciente con malos tendones o que ya haya tenido cirugías de reintervención, también es una opción. Sin embargo, el autoinjerto va a ser la mejor opción en este caso. ¿Ok? Sigan, chicos, gracias. Ya, Doc. Otra de las lesiones bastante comunes en la rodilla y que afectan a los ligamentos que la conforman es el esguince de rodilla. En sí, el esguince de rodilla es una torsión
de toda la articulación que afecta a sus ligamentos. La manera que los afecta pueden ser de dos maneras. Se estiran demasiado estos ligamentos, que cuando esto pasa se la considera benigna, ya que no tienen una ruptura total de su grosor. Y otro mecanismo de lesión a sus ligamentos es por medio de la ruptura, que esta ya se le considera una lesión grave, ¿no? En sí, el esguince se puede dar por varias causas. La más común es por prácticas en el deporte, un deporte que exige bastante uso de la articulación de la rodilla. Entre estos están el esquí, el fútbol, el rugby, el básquet. También accidentes en la vía pública, accidentes de tránsito. También muchos pacientes de edades adultas también pueden tener resbalones, los cuales son de manera directa en la rodilla y pueden afectar a sus ligamentos. Un bloqueo también que es bastante común, el bloqueo del pie en el suelo, sobre todo en estos pacientes que juegan fútbol con los pupos, se les queda clavado el pie en el suelo y el movimiento de su pierna y de su cuerpo sigue activo, lo cual hace que tengamos un giro bastante brusco de la articulación y se da este esguince, ¿no? ¿Cómo se da el mecanismo? Como les estaba explicando, como que ustedes pueden ver en las imágenes, el más común es el bloqueo del pie en el suelo, ¿no? Empieza con este bloqueo y la pierna gira sobre sí y aparte de girar de manera brusca, el peso del cuerpo también ayuda a que se dañe este ligamento. Puede ser de manera parcial o de manera total, ¿no? En el 90% de los casos se suele afectar con este tipo de maniobra, este tipo de patología, se suele afectar el ligamento lateral interno. En sí, el esguince también se puede acompañar de otras lesiones que siempre en el examen físico debemos tomar en cuenta para no pasarlas por alto, ¿no? Las lesiones con las cuales se puede asociar el esguince puede ser un daño en el cartílago de la rodilla, un desgarramiento de los meniscos, una fractura también asociada en los huesos tanto del fémur, de la tibia, una inestabilidad de la rodilla, sobre todo cuando no es tratado adecuadamente el esguince de manera crónica, y un riesgo de artrosis también a futuro cuando obviamente no se le trató a tiempo. ¿Cómo va a venir el paciente o qué signos y síntomas va a presentar? El primero, el más común se podría decir, es el dolor agudo, ¿no? Apenas se da el movimiento brusco, ya tienen un dolor agudo. También presentan hemartrosis, es decir, la sangre se empieza a acumular sangre en la articulación, que hace que se hinche la rodilla, como vemos aquí en la imagen. En la rodilla izquierda vemos aparentemente normal y en la rodilla derecha ya vemos una hemartrosis, una hinchazón por contenido sanguíneo, ¿no? Y también una imposibilidad de apoyar el pie. Obviamente ya después del movimiento brusco los pacientes suelen querer caminar, levantarse y el dolor es tan intenso que no pueden realizar la actividad de apoyar el pie o caminar, ¿no? A ver. Siempre perdón. En estos tipos de lesiones debemos hacer un examen físico adecuado para ver la estabilidad de los ligamentos, sobre todo los laterales y los cruzados que conforman la rodilla. Se debe aquí siempre solicitar, perdón, ¿cómo debemos actuar dentro de un paciente que ya presenta este esguince de rodilla, ¿no? Siempre debemos tener ciertas acciones inmediatas para evitar un avance y sobre todo disminuir la molestia que presenta el paciente. Siempre cuando el paciente tuvo un movimiento brusco debemos considerar un esguince de la rodilla hasta que tengamos pruebas que nos demuestren lo contrario, ¿no? Debemos siempre inmediatamente aplicar hielo por alrededor de 30 minutos y constantemente hasta tener una atención médica adecuada. Y obviamente para evitar el dolor aquí se recomienda no asentar el pie o no caminar en estos pacientes. Posterior a esto siempre es necesario hacer el examen físico adecuado, como les mencionaba, para ver la integridad de los ligamentos tanto laterales, internos y los cruzados, anterior y posterior. Y se debe realizar una RX, ¿no? Para ver si tiene una lesión ósea asociada, como les había dicho, que estos siempre usualmente vienen acompañados de otras lesiones. De igual forma, si nosotros sospechamos un daño en los meniscos, también podemos solicitar una resonancia magnética.
En cuanto al tratamiento, nosotros podemos dar dos tipos de tratamiento, un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, todo depende de la gravedad, ¿no? El tratamiento médico se les da en las lesiones, en los esguinces, se podría decir leves. Aquí lo que se recomienda siempre es primero empezar con la analgesia y un antiinflamatorio para el dolor. Realizar una inmovilización con férula con un tiempo aproximado de 1 a 5 semanas, dependiendo de la lesión. También el hielo se le recomienda al paciente usarlo constantemente, sobre todo para que le disminuya la hinchazón en la rodilla y también que le ayude con el dolor, ¿no? Por obvias razones también el paciente debe suspender actividades que le generen o que le exijan un esfuerzo físico con la rodilla. Y también se recomienda conjuntamente hacer una kinesioterapia para sobre todo evitar la rigidez de la articulación y una posible amiotrofia por esta inmovilización que le íbamos a hacer con férula, ¿no? En cuanto al tratamiento quirúrgico, aquí ya uno se enfoca, el tratamiento se enfoca en reparar los ligamentos, se lo puede hacer no inmediatamente, sino que puede pasar semanas o meses después del traumatismo. Eh, Obviamente en esas semanas o meses siempre el paciente debe tener un tratamiento médico, ¿no? Aquí, si nosotros queremos reparar el ligamento cruzado, se puede usar una ligamentoplastia bajo artroscopía. Como ustedes ven aquí en la imagen, esta es la artroscopía, que les meten unos tubitos en la articulación para reparar el ligamento. Este tipo de tratamiento con la artroscopía se lo recomienda sobre todo en pacientes jóvenes, como habíamos mencionado antes, incluso en los injertos, recomienda en pacientes menores de 45 años y sobre todo en aquellos pacientes que posteriormente necesitan seguir haciendo una actividad importante con su rodilla. Es decir, estos tipos de tratamientos se los hacen en pacientes que viven del deporte o deportistas profesionales, ¿no? Eh, También este tipo de tratamiento se lo puede aplicar en pacientes que fueron tratados mal, un esguince y tienen de manera crónica una inestabilidad de la rodilla. Eh, Cuando el esguince es tratado adecuadamente, obviamente a futuro no va a presentar una dificultad, ¿no? Pero si no es tratado adecuadamente, si no hicimos un examen físico adecuado, no diagnosticamos adecuadamente qué tipo de daño tiene los ligamentos, este paciente a futuro puede desencadenar con una rodilla inestable, ¿no? Bueno, continuando con la triada, pasa por favor. Bueno, en sí, en la anatomía de la rodilla, uno de los elementos más importantes, como ya les mencionó mi compañero, es el menisco, ¿no? Pero pues una de las estructuras básicas en la rodilla también, y que pertenece a a los elementos blandos, es el ligamento cruzado anterior. Este ligamento en sí es uno de los más gruesos en el organismo, y pues en la mayoría de de los deportes su lesión pues es de las más, como de las más temidas, ¿no? Ya que pues implica llevar a cabo pues varias cirugías importantes, ¿no? En en la rodilla. Bueno, además también el procedimiento quirúrgico en sí pues y su recuperación pueden tardar varias semanas o bueno, varios meses, dependiendo de la severidad, ¿no? De la lesión de este ligamento. Bueno, la lesión en sí del ligamento, que normalmente pues también implica que se lesionen otras estructuras, como pueden ser el ligamento lateral interno o el menisco medial. Bueno, en sí a estas tres pues, lesiones juntas se las llama la triada de O'Donoghue. Y bueno, en sí pues esta es sumamente dolorosa y la rodilla pues se inflama inmediatamente, ¿no? Al momento de generarse esta lesión. La ruptura también del ligamento pues se puede dar ya sea bien en la inserción superior, que sería en la inserción con el fémur, o bueno, en su parte media, o también en la inserción inferior, que sería con la tibia, ¿no? E incluso también pueden haber lesiones en las cuales no hay una ruptura total del ligamento, pero pues sí hay la presencia de una lesión parcial de este, ¿no? Sigue, por favor. Bueno, con respecto al tratamiento en las lesiones de los ligamentos laterales, cuando es de grado 1 o grado 2, el tratamiento fundamentalmente es ortopédico con una rodillera de yeso,
y pues por un plazo de aproximadamente de unas 3 semanas, ¿no? Y también la deambulación tan pronto el dolor haya cedido. Hay también que iniciar inmediatamente los ejercicios isométricos de cuádriceps con el paciente enyesado. Y una vez ya se haya retirado el yeso, se deberá continuar con una fisioterapia y ejercicios según pues, se lo establezca la condición del paciente, ¿no? En las lesiones de grado 3, con la ruptura del ligamento, las indicaciones en sí van a ser quirúrgicas mediante la suturación o fijación con grapas de ligamento desinsertado, siempre pues acompañado de una inmovilización pues, enyesada y una rehabilitación precoz, ¿no? Para pues mejorar la funcionalidad del paciente. Las lesiones en sí del ligamento cruzado anterior, estas en sí, bueno, plantean una controversia terapéutica, porque esta en sí, bueno, debería ser analizada para cada paciente, ¿no? Considerando la edad, como ya les había mencionado, la actividad general, laboral o deportista y el grado de inestabilidad que tenga el paciente en la rodilla, ¿no? En sí, bueno, una ruptura del ligamento cruzado anterior puede ser compensada también por los elementos estabilizadores activos, que fundamentalmente pues, son la musculatura del cuádriceps o los isquiotibiales. Esto también, pues, especialmente en los adultos mayores que, o sea, pues, tienen una actividad muy sedentaria, ¿no? Y en el caso de un diagnóstico precoz de un ligamento cruzado anterior agudo, en un paciente que sea joven y que sea deportista, pues las indicaciones en sí, bueno, estas serían la reparación inmediata y en ese sentido, pues se hace, o sea, ha sido pues de gran utilidad, ¿no? El uso de las técnicas como la artroscopia, que en sí, pues este es como pues más adelante les voy a hablar de esto, pero sería como para abordarles un poco. Este sería pues una técnica que en sí sirve para confirmar un diagnóstico y bueno, también sirve como para tratamiento, ¿no? de este tipo de lesiones. Sigue, por favor. Entonces, bueno, como les mencionaba, para el diagnóstico de este tipo de lesiones se puede utilizar la artroscopia, que en sí esta es una técnica utilizada para identificar el funcionamiento del interior de la rodilla. En sí, bueno, la artroscopia es actualmente el único método que permite la visualización directa de las estructuras intraarticulares y también que nos permite establecer el diagnóstico y el tratamiento en la mayoría de este tipo de lesiones. Bueno, en sí la clínica y el conocimiento de los mecanismos de lesión constituyen el método diagnóstico principal, ¿no? En este tipo de afectaciones de la rodilla, pero la artroscopia también nos sirve como para corroborar el diagnóstico clínico, ayudándonos también del diagnóstico de las patologías que se pueden presentar agregadas en las lesiones de rodilla. Otro mecanismo o bueno, otro método diagnóstico es la artrocentesis, que bueno, en sí este consiste en una punción articular y una extracción de líquido sinovial del espacio articular con fines diagnósticos o también terapéuticos, ¿no? Esta en sí, bueno, es una técnica sencilla, esta no tiene muchos riesgos, esta, bueno, se puede establecer o puede también orientar al diagnóstico de inflamación articular y bueno, la principal indicación de la artrocentesis es el diagnóstico diferencial que pueden ser de la monoartrosis o la tumefacción o también el dolor y la limitación funcional de una sola articulación. Sigue, por favor. Bueno, los métodos diagnósticos de las lesiones de rodilla. Sigue, por favor. Para diagnosticar las lesiones de rodilla, bueno, principalmente vamos a realizar una exploración física, ¿no? En la exploración física podemos encontrar 4 síntomas o signos principales, los cuales dentro de estos podemos encontrar el dolor, que bueno, este en sí nos puede orientar sobre la zona lesionada, ¿no? Su intensidad no siempre está relacionada con la magnitud de la lesión, pero bueno, la causa más frecuente en atención primaria es en sí el dolor, ¿no? En la parte, bueno, donde se haya generado la lesión. Esta también puede estar causado pues, por un desequilibrio muscular a nivel rotuliano, causado por una ligera atrofia del vasto medial, ¿no? Bueno, en sí el dolor en sí sería la principal, bueno, lo que más aqueja, ¿no? al paciente, pero bueno, también la
la inestabilidad es una de las también puntos característicos para poder ir como relacionando, ¿no?, la patología. Bueno, también es muy importante aclarar en el momento de realizar un examen físico si se trata de un dolor mecánico, que en sí, bueno, es un dolor que se genera al apoyar, o bueno, es un dolor inflamatorio que normalmente también se genera muy frecuentemente por las noches. Otro, bueno, de los signos y síntomas que se pueden presentar en este tipo de pacientes es un dolor referido por patología de la cadera. Y bueno, en sí esta es como una forma de comienzo de una epifisiolisis atraumática de la cadera. Bueno, pero en sí sería un punto característico a tomar en cuenta, ¿no? La hinchazón también, que bueno, este en sí puede estar causado por un derrame articular o bueno, también una tumefacción de las partes blandas, ¿no? El derrame en sí se lo puede distinguir por estar más marcado por encima de la rótula que, bueno, en el resto, o sea, bueno, o sea, en el ligamento cruzado anterior se sitúa más que nada por encima de la rótula, ¿no? Bueno, también la atrofia de los cuádriceps, que bueno, este en sí se puede reflejar como de forma, o sea, puede generar o sea, se refleja como de un problema importante, ¿no? Sigue, por favor. A ver, antes de que pases de este punto, regrésale a la diapositiva. Muy importante identificar el tipo de dolor que tiene el paciente. Por ejemplo, si es que yo le estoy haciendo el examen físico y el paciente no puede apoyar su pierna, ¿no es cierto?, tiene dolor a la bipedestación, voy a estar sospechando de lesiones de la superficie articular, como pueden ser lesiones meniscales, ¿verdad? En el caso de que al examen físico haya dolor muy identificable a la palpación de ligamentos o tendones, voy a intentar palpar cada una de las estructuras anatómicas y con eso identificamos quizás si es que es un dolor ligamentario o si es que es un dolor tendinoso. Y otra de las causas, lo que mencionaste, que es el dolor mecánico. ¿Qué significa esto? Que hay bloqueos, ¿no es cierto? Por ejemplo, le digo al paciente, flexione su rodilla y tiene dificultad para flexionar la rodilla, o le pido que extienda, y son pacientes que por lo general vienen con bloqueo a la extensión. Entonces, estos pequeños signos del tipo de dolor que presenta nos va a ayudar a identificar qué tipo de lesión tiene, si meniscal, si quizá una fractura oculta o quizá alguna lesión ligamentaria, tendinosa o muscular. En el caso del dolor referido, ¿cómo hacemos esto? Pues con las maniobras. Ya habíamos hablado de las lesiones de cadera y ahora estamos viendo lesiones de rodilla. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Maniobras para identificar si es que efectivamente es un dolor a nivel de la cadera o si se trata de un dolor en rodilla, ¿ok? Que para esto existen las maniobras diagnósticas. Finalmente, la hinchazón, que es un signo muy importante. En cuanto al derrame articular, que también lo mencionaron en los esguinces, es importante que si un paciente viene con una hinchazón muy evidente, edema muy marcado, que incluso está haciendo que la rótula rebote, ¿no es cierto? Que este es el signo del campaneo o el signo el resalto de la rótula, pues, ¿qué sucede? Que hay demasiado líquido articular. Es muy importante en estos pacientes que se les haga una artrocentesis con dos finalidades. Uno, identificar qué tipo de líquido es el que está generando ese hinchazón, es decir, si es que es líquido sinovial, si es que es sangre o si es que es pus, porque algunos pacientes ya vienen de muchos días, han ido al sobador, se han estado colocando pomadas ungüentos y tendríamos que descartar también infección. Entonces, la hinchazón, el derrame articular, se tiene que hacer artrocentesis. Si ustedes ven una hinchazón muy marcada, se toma el líquido que está dentro de la rodilla y lo mandamos a estudiar, ¿ok? En el caso de ver que sale sangre, netamente un tejido hemático, perdón, un líquido hemático, en este caso estamos sospechando de alguna ruptura, sea zonas ligamentarias, musculares o incluso fractura. Y finalmente el signo de atrofia del cuádriceps, este es un signo ya de lesiones crónicas. ¿Por qué se atrofia la parte muscular? Pacientes que por el dolor limitan la actividad física sobre la extremidad, hacen que el músculo se debilite, que el músculo vaya perdiendo fuerza, y son pacientes que ya vienen de 1 o 2 meses con el dolor y por el tipo de falta de movilidad que hacen en su pierna, van haciendo que la fibra muscular se haga mucho más delgada, ¿ok? Entonces, estos son signos muy importantes.
como ya mencionaron sus compañeros, de una lesión de rodilla. Pueden continuar, gracias. Bueno, entonces continuando con la inspección y la palpación. Bueno, con respecto a la inspección, hemos de notar pues si el paciente camina o no, si dobla las rodillas. También hay que observar bien si hay heridas, si hay equimosis, si hay enrojecimientos o si hay una hinchazón en la zona, ¿no? Con respecto, bueno, a la palpación, este procedimiento lo vamos a realizar con la punta de los dedos. El paciente va a estar en supino, bueno, va a estar descubierto desde la ingle hasta los pies. Y bueno, la rodilla va a estar en una completa extensión, ¿no? Hay que, pues, pues, bueno, verificar si hay un aumento de calor local, si hay presencia también de las crepitaciones articulares, y bueno, los ciertos puntos dolorosos, ¿no?, que puede presentarse. Sigue, por favor. Bueno, los estudios por imagen. Estos en sí, bueno, hay algunos estudios que nos pueden ayudar a comprobar el diagnóstico. Dentro de estos sería la radiografía simple, que en sí, bueno, es un estudio radiológico básico de la rodilla. Este nos ayuda pues o sea, nos ayuda a ver, ¿no?, a valorar las estructuras óseas en busca de ciertas patologías y, bueno, algunas variantes de normalidad que se puedan presentar en el paciente. Las proyecciones que se pueden pedir en este tipo de radiografías serían las anteroposterior y la lateral. Sigue, por favor. Otros buenos estudios de imagen que podemos solicitar son las TAC. Bueno, algunas de las indicaciones para pedir una TAC bueno, en la articulación de la rodilla sería, bueno, complementar un estudio de las fracturas, especialmente de la meseta tibial. También se puede valorar estructuras calcificadas, pueden ser los cuerpos libres intraarticulares, lesiones blásticas, bueno, entre otras. También la valoración de la congruencia articular, estudio rotacional de la extremidad inferior. O también, bueno, esto nos puede servir como guía para las funciones diagnósticas o tratamientos percutáneos. Sigue, por favor. Bueno, también la ecografía. Bueno, en sí, algunas indicaciones para pedir un estudio ecográfico serían un estudio de patología muscular, tendinosa o ligamentosa superficial, también lesiones quísticas periarticulares, valoración de derrame articular, estudios de masas superficiales o, bueno, patologías vasculares, ¿no? Sigue, por favor. La resonancia magnética. Bueno, las indicaciones también para pedir una resonancia magnética serían los estudios de la patología meniscal, ligamentosa, sinovial y de cartílago articular. También la detección y la valoración bueno, o sea, como de la evolución, ¿no?, de las osteonecrosis, de las osteoporosis o de las fracturas ocultas. También para estudios de tumores óseos y, bueno, de partes blandas, así también como pueden ser infecciones, ¿no? Sigue, por favor. Bueno, ahora pasando a las fracturas de la extremidad distal del fémur. Sigue. Bueno, dentro de estas fracturas de la extremidad distal del fémur podemos encontrar a las supracondilias, que, bueno, en sí el trazo de la fractura se va a situar a lo largo de la metáfisis distal del fémur. Bueno, estas se pueden producir por mecanismos directos o indirectos. Los indirectos son mucho más frecuentes. Em, Estos también se pueden dividir en supracondilias altas y bajas, que son, bueno, las intraarticulares. Bueno, lo más importante en sí de las intraarticulares es el desplazamiento del fragmento distal, que se puede encontrar como en una flexión, ¿no?, respecto a la diáfisis por la acción de los músculos gemelos, y van a estar desplazados hacia atrás, arrastrados o sea, arrastrados por la tibia, ¿no? Bueno, según en sí este fragmento distal se puede también clasificar en desplazadas, no desplazadas, en impactadas o en conminuta, ¿no? Aquí pues podemos ver
distintas fracturas que se pueden observar en la imagen. Sigue, por favor. Bueno, también dentro de las fracturas distales del fémur podemos encontrar las supraintercondilias. Bueno, sí, estas son fracturas intraarticulares en trazos como en Y o en T. Bueno, en sí las fracturas, bueno, sí, esta fractura es completamente intraarticular, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento debe conseguir no solamente el alineamiento del fragmento distal con respecto al proximal, sino también de ambos cóndilos entre sí. El trazo en sí de la fractura suele ser un trazo transverso, con minuta y también pues inestable. Bueno, en sí este tipo de fracturas, bueno, como podemos ver en la imagen, la C1 esta sería una fractura en T, o también en Y. La C2 sería con minutas metafisiarias y la C3 sería con minutas metaepifisiarias. Esos serían los tres tipos de las supraintercondilias, ¿no? Sigue, por favor. Bueno, también dentro de este grupo de las fracturas distales de fémur también podemos encontrar las unicondilias con trazo en el plano sagital. Bueno, estas en sí se producen por un impacto recibido en un lado de la rodilla en completa extensión, o también cuando la rodilla está en una ligera flexión, ¿no? O también cuando se produce un movimiento violento que las puede llevar a un varo violento o a un valgo. En sí, bueno, el trazo de la fractura es casi vertical en el plano sagital, y con mayor o bueno, menor extensión también se puede presentar hacia la diáfisis. Bueno, en sí el ligamento colateral correspondiente va a estar reteniéndolo. Esta en sí pues puede sufrir o sea, puede no sufrir, ¿no? Como un desplazamiento del fragmento fracturado, pero en cambio si el ligamento colateral opuesto se va a romper, en sí, bueno, el cóndilo fracturado se va a desplazar ligeramente hacia arriba y atrás, y pues lo cual en sí se apreciaría como de una mejor forma en una radiografía anteroposterior. Bueno, en sí aquí la imagen, la B1 en sí sería la que afecta al cóndilo, que sería, bueno, el C-segmento fracturado. Y la B2 en sí, bueno, este va como a poner va a ser de un trayecto mucho más alto, y va como hacia la diáfisis femoral, ¿no? Sigue, por favor. Bueno, también las conicondilias en plano frontal, que bueno, este sí es como un tipo menos frecuente, y bueno, en sí, para que se presente ese tipo de lesiones va a requerir un impacto lateral o medial, pero con la rodilla en flexión. Bueno, en sí, en el plano frontal, la fractura del cóndilo medial se conoce como una fractura de Hoffa. Esto, bueno, sí puede presentarse de distintos tamaños, ¿no? Pero lo más seguro es de que el fragmento del cóndilo sea un fragmento posterior. Por lo tanto, también el desplazamiento va a ser como de tipo pues, atípico. Tampoco no va a haber un ascenso. Y bueno, el diagnóstico del tamaño y el desplazamiento es muy evidente en una radiografía lateral de la rodilla. Sigue, por favor. Bueno, con las lesiones osteocondrales, bueno, estas sí son frecuentemente, o sea, bueno, como de tipo desapercibidas, ¿no? En sí el mecanismo lesional es muy variable. Esta puede presentarse por un impacto directo, por fuerzas de torsión o por un cizallamiento. Bueno, en sí en este tipo de lesiones hay que buscar puntos dolorosos selectivos, o también las lipohemartrosis, que en sí son pues gotas de grasa que no aparecen en una lesión meniscal ni en lesiones de los ligamentos cruzados. En una resonancia magnética y una artroscopia pueden ser de mucha utilidad para diagnosticar este tipo de lesiones. Sigue, por favor.
Bueno, con respecto al tratamiento de las fracturas distales del fémur, bueno, dentro de este podemos describir dos tipos, ¿no? Un tipo de tratamiento conservador, en el cual, bueno, en sí es como, bueno, un tipo de inmovilización, ¿no? Que se le realiza al paciente. También se puede realizar una tracción de inmovilización. En sí, bueno, en sí este tipo de tratamientos es muy raro, ¿no? Y depende del estado del paciente y también de los desplazamientos que se presentan en el paciente. Mejor dicho, este tipo de tratamientos nunca se lo puede hacer cuando hay desplazamientos. Eh, con respecto sigue por favor, al tratamiento quirúrgico, que este es un tratamiento que se lo realiza con más frecuencia. Bueno, en sí este tratamiento en lo que se enfoca, bueno, es en restaurar la rotación axial, en restaurar la anatomía articular, restaurar la longitud del miembro, también conseguir una estabilidad y una movilización precoz. Y bueno, dentro de estos también se encuentran, dentro de este tratamiento quirúrgico, se encuentran las osteosíntesis, que bueno, dentro de estos también se describen varios tipos de procedimientos que pueden ser con tornillos aislados, con placas, que estas, bueno, las placas, como pueden ver, la primera imagen es una DSS, que bueno, así es una placa asociada a tornillo suelto. También la segunda sería una placa LIS, que sí, bueno, esta es una placa en forma de L. Y también, bueno, se puede usar las placas en forma de trébol, que serían para fijar los cóndilos, que sería la última placa que se puede observar en la imagen. Bueno, otros tipos de procedimientos serían los clavos encerrojados, que bueno, estos en sí se bloquean con otros tornillos, ¿no? Y bueno, es como raro ese procedimiento. Y bueno, también se puede realizar la fijación con microtornillos, que esto en sí es común en fracturas osteocondrales. Y bueno, también se puede realizar la extirpación de los fragmentos eh, o sea, cuando se pueda realizar, ¿no? Ese tipo de procedimientos. Sigue, por favor. Bueno, el tratamiento también es muy variable según el tipo de la fractura. Entonces, dentro de una fractura, dentro de las fracturas unicondilias, se pueden realizar una reducción abierta y una osteosíntesis de tornillo. Sigue, por favor, otro clic. También en las fracturas eh, supra, supra y las supraintercondilias, que en sí, bueno, en estas se pueden realizar una reducción abierta, una compresión interfragmentaria y también una estabilización de la fractura, ¿no? En sí, bueno, las osteosíntesis más usadas en este tipo de fracturas en sí serían una placa acomodada al 95%, o bueno, la placa también, la DSS, que bueno, era la que ya les mostré anteriormente. Y bueno, otras posibilidades también son la placa de Lis, que es la placa en L, los tornillos aislados, los clavos encerrojados, o bueno, la extirpación también de los fragmentos, ¿no? Sigue, por favor. En las fracturas osteocondrales también hay que poner, bueno, en esta sí o sea, se repone y como que se fija, ¿no? Los fragmentos grandes, sobre todo en las zonas de carga y en las carillas articulares de la rótula. Pero si hay fragmentos que sean demasiado pequeños, esos también se los puede extraer. ¿Sigue? Bueno, con respecto a las complicaciones que se puedan presentar en este tipo de lesiones, bueno, en sí sería una enfermedad tromboembólica venosa. Para ello se puede usar una profilaxis con heparina de bajo peso molecular. También las infecciones, que para ello en este tipo de infecciones se puede realizar una profilaxis con antibióticos. También se pueden presentar las parálisis del ciático popliteo, que bueno, sí, bueno, el popliteo externo, ¿no? Para para reparar esto, pues se necesitaría una cirugía. También cuando perdón, una de las complicaciones sería también las fracturas abiertas primarias o secundarias a la infección.
Bueno, también pueden presentarse una lesión de la arteria poplitea. Y bueno, aquí también, si se llega a presentar una lesión de la arteria, se puede proceder a realizar una reparación o a un bypass, ¿no? También la rigidez residual de la rodilla, que en sí, bueno, en sí es como inevitable, ¿no? Tras una fractura supracondilia y pues casi siempre el paciente va a presentar este tipo de rigidez en las rodillas después de tener un antecedente de este tipo de fracturas. Sigue, por favor. Ya. Otro tipo también de fracturas desde en el hueso de la rótula. Este tipo de fracturas suelen ser comunes sobre todo en el polo inferior de la rótula. Y el mecanismo por el cual se dan estas fracturas puede ser por el traumatismo tanto directo o indirecto en el hueso de la rótula, una tracción intensa del cuádriceps, un efecto de palanca que solo apoya un tercio de la rótula sobre el fémur, como vemos aquí en la imagen, y también una fijación del tendón rotuliano, ¿no? Es más frecuente este tipo de fracturas en los pacientes masculinos de 40 a 50 años que sufren caídas y que tienen accidentes de tránsito, ¿no? Que pueden ser, como les había mencionado, directo o indirecto en el hueso de la rótula. Eh, ¿Por qué se predispone una fractura en la rótula? Pues primero por su posición superficial en la articulación, por una tracción también del cuádriceps y también pueden estar predispuestos a una fractura en la rótula de pacientes que han tenido cirugías previas de hueso o tendón en la articulación. Hay dos tipos de clasificación de las fracturas de la rótula, ¿no? Una en la cual se considera una interrupción del aparato extensor de la articulación y otro sin la interrupción del aparato extensor de la articulación. El que es con una interrupción del aparato extensor también se lo conoce como clasificación de Duparc, el cual tiene tres tipos, ¿no? El tipo 1 es una fractura transversa, como vemos en la imagen, pero del tercio inferior de la rótula se da sobre todo, aquí en esta fractura se da un desgarro lateral de los alerones rotulianos, lo que hace que se separen los fragmentos rotulianos de la fractura y hay sobre todo cuando hay una contracción del cuádriceps. En el tipo 2, aquí es una fractura con cominución, pero del fragmento inferior, en referencia a la línea transversa. Y el tipo 3 es una fractura comminuta que afecta globalmente a la rótula. Esta se le denomina sobre todo, también se la conoce como un estallido de la rótula. Y aquí cuando hay contracción del cuádriceps, se suelen separar los fragmentos de todos los fragmentos de la rótula, ¿no? En la otra clasificación que les había mencionado, que no hay interrupción del aparato extensor, igual hay tres tipos, las verticales, que estas no son tan frecuentes, las marginales, que se dan en la periferia de la rótula, y las osteocondrales, en las cuales hay un cuerpo extraño en la articulación, como vemos en la imagen. Bueno, aquí tenemos igual, como veríamos en la radiografía, en la parte derecha, una fractura de la rótula transversal, una de tipo vertical y una osteocondral con un cuerpo extraño en la articulación, como ven aquí en la flecha. Acá en la parte izquierda ustedes también pueden ver de manera más didáctica los tipos de fracturas de las que ya les mencioné, las transversales, las verticales, las cominuta, las de tipo 2, tipo 3 y las que no tienen interrupción también del aparato extensor. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Primero, cuando nosotros hagamos el examen, sobre todo por medio de radiografía, vamos a ver una diástasis de los fragmentos. También vamos a ver hemartros en la articulación, como ya habíamos mencionado. Casi es frecuente ver este tipo de lesiones en las fracturas en las patologías de rodilla. La extensión de la articulación de la rodilla se va a ver alterada, no va a poder hacer extensión el paciente. Y también en ocasiones vamos a encontrar cuerpos extraños, sobre todo en las fracturas de tipo osteocondrales, ¿no? Como vemos aquí en la imagen. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de este tipo de fracturas? Primero, nosotros debemos pedir dos radiografías, una estándar anteroposterior y una de perfil. Esto sobre todo nos va a ayudar a ver el tamaño de la fractura y un posible desplazamiento de los fragmentos, dependiendo del tipo de fractura. Si nosotros nos encontramos ante un tipo de fractura marginal o longitudinal, aquí es necesario también pedir una proyección axial de la rodilla, ¿no?
Cuando nosotros también sospechamos de fracturas osteocondrales, también puede ser útil pedir una resonancia magnética o directamente, como había mencionado mi compañero, hacer una artroscopía, que aquí ya nos permite ver de manera más exacta y más objetiva la articulación, ¿no? En este tipo de fracturas, se podría decir, también se suele hacer un diferencial bastante importante con el cual no nos debemos confundir, que es una rótula bipartita. ¿Qué significa esta rótula bipartita? Es que se produce, es que el núcleo de osificación de la rótula se independiza y se observa una línea oblicua con un borde liso escleroso que sobre todo está ubicada en el polo superexterno y suele ser bilateral, ¿no? Como vemos aquí. El tratamiento, a ver, el objetivo del tratamiento en sí es reparar el aparato extensor, reponer la superficie articular y restablecer la función de la rodilla, ¿no? Y de la articulación. Tenemos dos tipos de tratamiento aquí, el conservador y el quirúrgico. En el conservador, ¿qué se va a hacer? Aquí se lo hace sobre todo en fracturas con mínimo desplazamiento. Y también en fracturas longitudinales, en cual el mecanismo de extensor de la rodilla está intacto, ¿no? Aquí lo que se hace en sí es de usar una calza de escayola que favorece la carga parcial en cuanto a la articulación, como vemos aquí. En cuanto al tratamiento quirúrgico, hay varios tipos de tratamientos quirúrgicos. Uno puede ser la reparación ósea, que en sí se basa en la osteosíntesis. Se hace un cerclaje tanto por la parte anterior y posterior para evitar un desplazamiento, ¿no? Y se puede usar tres tipos de reparación de ósea o cerclaje, ¿no? Un cerclaje simple o con agujas de Kirchner, sobre todo se usa en las fracturas transversales, como ven aquí en las imágenes. Un cerclaje circunferencial, sobre todo en las fracturas con minutas. Aquí tenemos un cerclaje circunferencial. Este también es un cerclaje circunferencial. Y también se puede usar una reinserción transósea de polos proximal o distal, pero reforzado con cerclaje de descarga, que también se lo conoce como Benke, como vemos aquí en la imagen. En sí es un cerclaje en forma de 8, como ven en la línea rojita aquí. Aquí en esta imagen ustedes igual pueden ver un cerclaje, este tipo de cerclaje es un cerclaje circunferencial simple. El de acá también es un tipo de cerclaje Magnusson. Este es en tirante sobre 2 agujas Kirchner y el doble cerclaje aquí, también que se puede usar. Otro tipo de tratamiento quirúrgico es la reparación osteotendinosa. Aquí se usa la hemipatelectomía superior o inferior. Aquí, ¿qué significa esto? Que se reconstruye mediante reinserción ósea y suturas de las aletas rotulianas. Con ello se consigue mantener el efecto polea de la rótula y se evita la aparición de una artrosis a futuro, ¿no? Otro tipo de también reparación es la reparación tendinosa. Aquí en cambio se va a usar una palectomía, que en sí crea una bolsa de tabaco, como vemos en la imagen, y que luego desciende, que hace que se descienda el vasto medial y se pueda usar el efecto Maquet, que es desplazar anteriormente la tuberosidad anterior de la tibia, lo que permite mejorar la extensión de la rodilla, pero provoca una pérdida en la fuerza de extensión de la articulación. Las complicaciones que pueden presentar este tipo de fracturas, primero es la rigidez de la rodilla, ¿no? También una patela baja por la retracción y también podemos observar una fibrosis, sobre todo en tratamientos que usaron hemipatelectomía. También podemos observar una artrosis femoropatelar, una pseudoartrosis, consolidación viciosa cuando no se dio un tratamiento adecuado, una necrosis ósea, infección en las rótulas que no fueron tratadas a tiempo y una refractura que también es común en estos pacientes. Ya, respecto a lo que refiere a la fractura de la meseta tibial,
vamos a ver que las fracturas de la meseta tibial van a comprender lo que es el cartílago articular, la metáfisis y la epífisis, o sea, esos 12 centímetros proximales de la tibia. Entonces, esta patología no va a ser benigna en los niños por una razón, y es que esta va a tener va a estar próxima a lo que es la arteria tibial posterior, y además también se puede dar el riesgo de un síndrome compartimental, además del riesgo de una deformidad en valgo de la tibia y el riesgo de la lesión de la fisis. Entonces, de igual manera, en este tipo de fracturas de la meseta tibial hay ciertas zonas que son más problemáticas, y en este caso vamos a tener lo que es la eminencia intercondilia, que es la zona de aquí, en la que va mismo a proporcionar lo que son inserciones para ligamentos y meniscos. Y también otra área que es problemática son estas zonas que son las áreas de contacto femorotibial, ya que estas de aquí son las que van a soportar todo el peso. Dentro del mecanismo de la lesión hay lesión por cizallamiento o separación, que esta está más asociada a pacientes que están jóvenes y han tenido algún trauma de alta energía. También hay el mecanismo por compresión. Esta fractura, en cambio, es más en pacientes de edad avanzada y pacientes que tienen lo que es la osteoporosis, debido a esa porosidad y esa menor densidad de huesos, que es más factible de que se dé esta fractura por compresión. De igual manera, otro tipo de mecanismo es la fractura por hundimiento o separación, que va a ser una combinación de ambas. ¿Ya? De igual manera, es importante considerar que los ligamentos laterales van a actuar como bisagras, y eso va a favorecer aún más lo que es la compresión. ¿Qué causas hay? Pues existen diversas causas, entre ellas vamos a encontrar lo que son atropellamientos, accidentes de tráfico, lo que son caídas, también varios tipos de deportes, y también por lo que son resbalones o torceduras. Dentro de la clasificación tenemos la clasificación de la AO. Cuando tenemos lo que es una AO1 es una fractura por separación. Cuando tenemos el tipo 2 es la fractura por hundimiento. La tipo 3 en cambio va a ser el hundimiento y también la separación. Y en cambio la 4 va a ser la fractura concominuta en ambos platillos. ¿Qué signos y síntomas se van a presentar en este tipo de lesiones? Pues vamos a encontrar derrames intraarticulares, lo que son dolor en el platillo afectado a la palpación. También vamos a encontrar lo que es la inestabilidad. Tenemos que hacer un examen riguroso, ya que tenemos que descartar que hayan complicaciones neurovasculares, y también se puede dar la presencia de un síndrome compartimental. Dentro del diagnóstico, la RX va a detectarnos la mayoría de fracturas, pero hay ocasiones en las que va a ser necesario lo que son proyecciones oblicuas, intercondilias y también proyecciones en escotadura. Vamos a tener en cuenta que la proyección de perfil con haz horizontal nos va a ser útil en pacientes que tienen traumatismos y también presentan el derrame. Y cuando nosotros queramos observar lo que son ligamentos y meniscos, es muy importante la utilización de la herramienta que es la resonancia magnética. Y la TAC, que nos va a permitir tener un diagnóstico de certeza cuando estamos hablando de fracturas con hundimiento. Respecto al tratamiento, tenemos dos tipos de tratamiento en este tipo de fracturas, tanto un conservador como un tratamiento quirúrgico. Para que tengamos este tratamiento conservador, las lesiones van a tener que ser de baja energía, o van a ser fracturas incompletas, que tengan poco desplazamiento, es decir, menos de 5 milímetros, y en este caso vamos a hacer lo que es la inmovilización por 4 semanas. Cuando en cambio estamos hablando ya de un tratamiento quirúrgico, hay varias técnicas. Hay la reducción a vertificación interna, hay una invasiva y artroscopía, pero en cambio se realiza solo en las que son procedimientos simples. Y también hay un procedimiento que es se levanta el hundimiento con un clavo y luego se rellena con una... respecto a la epifisiolisis tibial proximal, vamos a ver que esta en cambio va a ser un producto por la tracción de ligamentos cruzados sobre una zona de inserción. En este caso va a ser más frecuente en lo que son varones y entre la edad de 12 a 14 años. De igual manera van a ser las lesiones más habituales. Encontramos una hiperextensión
en la exploración de la lesión va a haber también una lesión de la arteria poplitea. Podemos observar que igual en el tratamiento está indicado la reducción y la artrotomía en las lesiones que son tipo 3 de Salter y Harris, y también puede presentarse en este caso la desviación en valgo. También tenemos un tratamiento que es conservador, y en este caso es cuando no hay desviaciones o llegamos a una reducción correcta. También tenemos tratamientos por agujas percutáneas de las fracturas que son inestables, y se realiza cirugías abiertas, es decir, con tornillos cuando tienen un Salter y Harris de 3. Respecto a las fracturas de las espinas tibiales, vamos a tener que estas van a ser en cambio un producto debido a la tracción excesiva por la menor resistencia de la espina tibial. En este caso, de igual manera, vamos a ver el desplazamiento del fémur hacia atrás, va a tener la tibia fija y la rodilla flexionada con este tipo de lesiones. Igual es frecuente tanto en niños como adolescentes, y el grado de desplazamiento va a variar según la condición. Hay la clasificación en este caso, que es la de Meyers y McKeever, que en este caso cuando tenemos el grado 1 es la fractura sin desplazamiento de la espina tibial, el grado 2 ya en cambio hay un levantamiento anterior, pero la parte posterior va a estar fija. Vamos a tener una 3A, que va a ser una fractura total de la espina, que se va a encontrar un poco levantada, y en cambio la 3B ya vamos a observar que va a haber un gran levantamiento de esta. Dentro del tratamiento quirúrgico, cuando tenemos un grado 1 y 2, se va a dar la evacuación de la hemartrosis y la inmovilización de la rodilla en extensión. Además de esto, cuando tenemos en cambio un 3A y un 3B, vamos a hacer lo que es un tratamiento quirúrgico abierto. Y cuando estamos hablando de un 3A y un 3B, se va a realizar lo que es en la rodilla la artroscopía. Respecto a las fracturas de la tuberosidad tibial anterior, esto va a ser resultado en cambio de la contracción violenta de lo que es el cuádriceps. En este caso va a haber lo que es el desplazamiento del fémur hacia atrás. Vamos a encontrar la tibia fija y una rodilla flexionada. Va a ser más frecuente en la edad cuando son mayores de 18, y va a ser un factor predisponente lo que son las patelas bajas. De igual manera, si el tubérculo tibial se continúa con la porción superior de la epífisis, vamos a tener que el fragmento óseo se va a avulsionar. Vamos a tener igual cierta clasificación, en este caso la clasificación de Watson y Jones. En un tipo 1 va a haber una afectación de la porción distal de la tuberosidad. En el tipo 2, en cambio, va a haber la avulsión del centro de la tuberosidad. Y en cambio, en el tipo 3, el trazo ya se va a prolongar hasta la articulación, hasta la parte interna de la articulación de la rodilla. Hay la clasificación de Ogden, que además de estos 3 tipos, también añade otros 3 subtipos, en el cual va a haber una fragmentación de la tuberosidad tibial. Dentro del tratamiento de esta, vamos a tener que, si no hay desplazamiento, se puede hacer una calza con la rodilla en extensión durante 4 a 6 semanas. En cambio, para el resto de lesiones, ahí se va a seguir lo que es una reducción y reinserción quirúrgica ya mediante tornillo. Ya. Y ya como última patología de las fracturas de la articulación de la rodilla, también tenemos las fracturas diafisiarias de tibia y peroné. Este tema, Luis Felipe, en realidad no entra dentro de las patologías de rodilla. La patología diafisaria de tibia y peroné ya es netamente pierna, no zona articular, ¿ok? Entonces, este tema lo vamos a dejar de lado. Ya, doc. Ok, ¿tienen algo más aparte de la fractura diafisaria de tibia y peroné? No, este era el último tema del artículo, doc. Ya, esa parte les voy a cortar, ¿ok? Porque en realidad fracturas diafisarias ya es otro manejo, otro tema, ¿ok? Simplemente para terminar la clase del día de hoy, chicos, excelente exposición. En realidad los temas de patología articular son bastante amplios. En cuanto al manejo del trauma y de lesiones deportivas, como ustedes pueden ver, hay muchos elementos y muchas clasificaciones que podemos manejar. Sin embargo, ¿qué es lo importante en cuanto a esta segunda parte, que son fracturas? Lo más importante es, primero, identificar el tipo de lesión, obviamente haciendo un excelente examen físico. Si es que ustedes ya detectan que hay una lesión ósea a nivel de la rodilla, que es una patología muy consultada incluso en emergencia,
siempre soliciten una radiografía. Y como mencionaron sus compañeros, no se olviden de pedir 2 posiciones o 2 perfiles, ¿no es cierto? La anteroposterior y la de perfil o lateral, para poder identificar y ver los desplazamientos. Algo muy importante es no confundir cartílagos de crecimiento o lo que mencionaba su compañero de la rótula bipartita. En muchas ocasiones existe esta malformación que puede hacernos confundir y es muy gracioso porque en realidad si es que ustedes ven la imagen anteroposterior como la que les estoy proyectando acá, confírmenme si es que se ve, miren que aquí viendo esta radiografía de la rodilla, cuando la vemos de frente, en realidad parecería que hubiera una fractura rotuliana, ¿no es cierto? Acá tenemos la rótula y aparentemente aquí vemos una fractura. Sin embargo, esto es una rótula bipartita, significa que en el momento del desarrollo de la rótula no se pegó no creció totalmente estas zonas para terminar la fusión de la rótula de sus 3 núcleos de crecimiento y eso hace que aparentemente se vea una fractura, pero el momento que ustedes solicitan una radiografía lateral, de hecho, se descarta que haya la fractura, entonces no se pueden quedar con la idea de una sola proyección, siempre intenten pedir las 2 proyecciones anterior, posterior y lateral para poder identificar si es que hay desplazamiento o qué tan desplazada está esta fractura y cuántos fragmentos son. Siempre que les llegue un paciente a la consulta, inmovilicen. La parte del manejo inicial de cualquier lesión articular es la inmovilización. Ya mencionaron algunos tratamientos sus compañeros, que son métodos de inmovilización o tratamiento conservador o también tratamientos quirúrgicos. Sin embargo, lo más importante que ustedes tienen que hacer en su consulta de emergencia o en su consulta general es una adecuada inmovilización, ¿ok? Que eso también ya lo aprenderemos en sala de yesos. Antes de terminar la clase, vamos a retomar las rotaciones ya que nos toca completar esta parte de su práctica presencial. Entonces, desde la siguiente semana, sería desde el 31 de enero, necesito que se dividan el día lunes, martes y miércoles todas las semanas y para que asistan a la consulta en parejas. Van a hacer por lo menos una rotación, ¿ok? Estaban yendo una semana, es decir, los 3 días cada pareja, pero en esta ocasión vamos a hacerlo una pareja por día. No sé si es que me hago entender. Entonces, por ejemplo, el día 31 de enero irá una pareja, el día 1 de febrero irá otra pareja, otro grupo de compañeros, y se van a dividir por días para que por lo menos tengamos una rotación todos, ¿ok? Y en esta rotación intentaré mostrarles los mecanismos de evaluación, es decir, maniobras de evaluación para ver todas estas lesiones de las cuales hemos hablado, ya que ya tienen más o menos el conocimiento para evaluar lesiones, ¿ok? Listo, Doc. Ya, Doc. Perfecto. Ahí sí es que me ayuda, por favor, Felipe, organizándoles por días para que puedan completar su rotación. Listo, Doc. Ya les hago la lista ya. Perfecto, muchas gracias. Entonces, chicos, con ustedes nos vemos la siguiente semana, ¿ok? Que tengan una buena tarde y gracias por la asistencia. Gracias, Doc. Buena Gracias, tarde. Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Buena tarde, chicos. Gracias, Gracias, Doc. Doc. Hasta luego. Hasta luego. Cuídese.